Buenas tardes a todos. Estamos de vuelta en Café Ascuario, la iniciativa del Instituto Cultural de Aguascalientes a través de Ciela Fraguas, que busca conocer la obra de autores que han escrito en Aguascalientes. Recordemos que en este primer grupo abordamos aquellos nacidos antes de 1980. Hoy tenemos el placer de platicar con Eduardo López vía remota. Y bueno, él es poeta, narrador, dramaturgo, profesor de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y bueno, también editor y director de la revista literaria de la misma casa de estudios. Ahora sí, comenzamos con las preguntas. Si te parece, tengo para empezar una que tiene que ver con tu libro Numa y otros ensueños. Bueno, en Hoy la Noche, que es la obra en un acto que forma parte de Numa y otros ensueños, Sí. el personaje de Berenice II menciona que vivir la vida con imaginación significa más hacer que pensar. Esto, te digo, lo dice Berenice II, ¿no? Entonces, Sí. quiero preguntarte sobre la opinión que tienes tú al respecto de esta afirmación que bien puntual Berenice nos Sí. señala. Y bueno, yo recuerdo que cada vez que se me presenta la ocasión y que estoy en clase con los jóvenes, siempre se me ocurre traer una bienaventuranza. Es, que a mí se me ocurrió. Dice, bienaventurados los que tienen imaginación, porque de ellos es el reino de la vida. O sea, yo creo que la imaginación, como su nombre lo dice, es hacer una imagen. Y las imágenes no solamente están dentro de la cabeza de las personas, sino que el mundo es una imagen. Entonces hay que vivir en esa imaginación de fuera de nosotros. Porque para eso pues están los sueños, nada más. Bien. Sí. ¿Podrías contarnos, Eduardo, acerca del proceso de escritura de Numa y otros ensueños? Eh, esto ya lleva un buen rato que lo escribí. Yo era en esa época profesor de la carrera de comunicación en la Universidad Autónoma y entonces un día se me ocurrió decir, bueno, ustedes aquí no se mueven, ¿por qué no hacen nada como estudiantes? Bueno, nada más están esperando la calificación, el examen y que les pongan 10 o no sé qué cosa. Entonces él dice, bueno, ¿y usted qué sugiere? No nomás nos regañen. Claro. Pues presenten un teatro, un performance, algo. Entonces, a ver, pues usted díganos. Entonces yo dije, bueno, voy a poner a escribir una obra de teatro. Me encerré y me puse a escribir de Un día en la noche. Wow. Hoy la noche. Y entonces ya, esto fue en el 98, 99, por ahí. Y entonces dije, pero voy a necesitar actores que sean alumnos. Pero la condición es que nunca hayan estudiado actuación y que nunca hayan actuado, porque yo nunca he dirigido. Entonces yo la voy a dirigir y ustedes la van a actuar. Pues se armó un equipote, unos hicieron la publicidad, consiguiendo para la producción los alumnos que se muevan, ¿no? Esto deben ser los universitarios. Finalmente hicimos dos presentaciones ahí en el teatro en el auditorio Pedro de Alba de la universidad y las dos funciones nos fue muy bien porque se llenó. Y bueno, pues esto es teatro de jóvenes. Luego nos invitaron a participar con esa misma obra en la Feria de Zacatecas. Y fuimos, pero en Fresnillo, ¿no? En la capital, sino en Fresnillo. La presentamos y también nos fue bien. Nada más son tres actores. Una Berenice que se desdobla, la mujer que es y la que quiere ser, como todo. Yo, por Claro. ejemplo, ese que están viendo es el que yo debo ser, pero quién sabe quién será el que yo quiero ser. Y la idea es que con esta obra ese desdoblamiento sea real y entonces una diga, nada más dame permiso de salirme de ese cuerpo que te tiene, como dice Gorostiza, encerrada en tu epidermis. Y sal y entonces ponte a averiguar con el tipo que te está esperando. Y entonces le ponen una paliza psicológica terrible a ese pobre personaje. En Sí. fin, eso es Pues más o menos. muchas gracias, Eduardo. Sí. En este sentido, y esto va a ser un poco elíptico, pero te lo quiero preguntar.
¿Consideras que tu escritura adelanta vísperas, es decir, sospecha la interconexión de asuntos de importancia, tal vez? Como me lo decías, esta obra surgió acerca de que había una necesidad en los estudiantes de Sí. comunicación y entonces tú decides incursionar en un género que no habías explorado y entonces ahí hay una sospecha, ¿cómo va todo esto? Bueno, ¿O son las dos? Es una necesidad, por un lado, sí, vital de tu persona y que además sí, claro. atiende. Sí, esto es como decir, bueno, ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? Claro. Yo no creo en las musas, pero tampoco creo, como decía Benedetti, de que esto de escribir sea un trabajo de talacha, de sentarse y voy a escribir esto. No, creo que tiene que haber una razón, como dicen los filósofos, una especie de aletheia, es decir, una revelación. Se me ha revelado y lo traigo por ahí en la cabeza dando vueltas y vueltas hasta que en una de esas ya no aguanto de la presión y me tengo que sentar a escribir y hasta que termino. Yo así creo que es el asunto, pero para eso se necesita, yo pienso que mucha disciplina. Perdón por la expresión, pero decía el doctor Desiderio Macías Silva, y también me lo decía mucho el licenciado Salvador Gallardo, dice que el mejor escritor no es el que tiene las ideas más brillantes, sino el que tiene las nalgas más grandes. Sí, Esto es, que sea capaz de sentarse y sudar la lengua. Sobre todo en el caso del español, que es una lengua tan maravillosa que nos ofrece tantas dificultades como posibilidades para manifestar. Entonces, hay que sentarse y trabajar, pero con la inspiración que no se nos da. Hay que seguir el texto, hay que seguirlo obedientes, porque bueno. él sabe para dónde va. Lujuria y constelaciones, por ejemplo, todos estos me los encontré en la Galería del Cielo. Ándale. Eh, es un poema extenso Sí, muy extenso. y viene después de Numa y otros ensueños. En ese Sí. sentido, entre poesía y dramaturgia basado en tu experiencia, ¿dirías que un género es más complejo que otro? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Eh, Curiosamente, cuando yo escribo teatro, de hecho tengo un libro pendiente que ya tiene por ahí guardado, no se animan a editarlo. No sé por qué todavía tenemos esa idea de provincia, ¿no? En el sentido de lo que significa provincia, que quiere decir los vencidos. Eso es provincia. Todavía pensamos que nos tienen que decir los chilangos qué es lo Claro. que se puede editar y lo que no se puede editar. Yo no creo eso. Yo pienso que aquí en Aguascalientes, sí, nos ponemos así muy rigurosos a reunir a los escritores con mayúsculas y los hay, claro, y buenos, por supuesto que sí. Eh, Entonces, dirías que los géneros, demandan el mismo consumo de energía vital, de disciplina. No es más difícil teatro que poesía, que narrativa. A mí Para me ti, parece, sí, ¿cómo ha sido para ti? a mí me parece más sencillo, me siento como más ligerito cuando escribo teatro. Ok, No sé, me van llevando. En cambio, la poesía es muy exigente. Yo recuerdo cuando escribí este poema, que no sé por qué me salió tan grande, pudo haber sido más grande incluso, ¿no? Porque esto en tiempo real, en tiempo fuera del texto, debe haber claro. ocurrido en unos 3 minutos. Pero esta es la velocidad del cerebro. ¿Qué tantas cosas pueden suceder en alguien que está en una especie de duermevela, como yo estaba, eh, dando sin irme linealmente Claro. en el tiempo, ¿qué es lo que está llegando en ese momento? Y que se reúnan todos esos caminos en un solo punto. Este punto es la muerte que se puede cruzar con el sueño, pero también ahí confluye la idea del amor que nos pasa para el otro lado. Pero todo es del otro lado, pero visto desde este lado. Y Wow. para escribirlo, pues yo no tuve, o sea, es terrible, ¿no? El proceso de la escritura es terrible, porque de pronto vas en la calle caminando, lo que sea, y se te viene algo y lo tienes que escribir, porque si no lo escribes, sientes una gran cruda moral. Hay que traer siempre el papelito a la mano, a ver, ya me vino esto, lo voy a poner, llegando luego, lo anoto y entonces ahí va. Bien. Eso ya en términos de metodología, te agradezco que nos compartas.
A ver, tengo otra pregunta. Yo voy a seguir con Numa y otros ensueños porque sí que me ha cautivado. ¿Te gustó ese? Me gusta. Por ejemplo, en el poema, no, en la obra Un día en la vida, Un día en la vida, sí. en la escenografía, ¿Sí? tú pides o sugieres que se use un gran espejo de ¿Sí? fondo con Sí, la sí, finalidad de que el público se mire. sí. Cuéntanos sobre este gesto. Bueno, lo que ¿Qué pasa es que busca? Ajá. esto es el teatro. Cuando vamos al teatro, lo que vemos ahí es un espejo, porque está siendo reflejo de la vida de nosotros. Y además dije, pues nomás de mula voy a hacerlo. Y entonces yo lo presenté, de hecho yo lo actué. Yo soy ese personaje, Maximiliano. Qué Este con, interesante. sí, entonces, porque yo muy, casi que diría yo, no, si no autobiográfico, sí por lo menos guarda toda mi ideología como persona que soy. Y entonces yo recuerdo que también presenté esa obra ahí en el auditorio Pedro de Alba de Ciudad Universitaria, y entonces abrimos el telón para que se viera el espejo, y entonces cuando íbamos ya como en la segunda llamada, la gente estaba muy nerviosa, porque estaban viendo, era su rostro enfrente. Yo dije, la obra de teatro ya empezó. Y entonces, era no un experimento, porque ni una broma pesada, sino simplemente era que remarcar esa idea de que el teatro en su presentación no es más que un espejo. Claro. Si se Bien, van a reír, se ríen de sí mismos. es que esto me pareció, pues quería preguntarlo y quería dejarlo aquí como testimonio porque pues ha sido también un gesto para mí leerlo y de repente ver lo que significa y lo profundo que hay. Sí. Voy a pasar a la siguiente pregunta. Cuéntanos sobre tus temas. ¿Consideras que tienes temas recurrentes o es cada obra tuya una guitarra cantando todas las posibilidades? Yo pienso que es eso, ¿no? Una guitarra mía cantando todas las posibilidades. Bien, Sí, o sea, cada obra tiene vida propia. O sea, la escritura, para empezar, tiene un ser. Y los que hablamos tenemos que adaptarnos a ese ser. Yo siempre pongo el ejemplo de que cuando nacemos, la lengua ya está aquí. Y tenemos que integrarnos a ella, no ella a nosotros. Entonces, quien se manifiesta es la lengua a través de nosotros. Lo dijo Octavio Paz. Yo no escribo el poema me escribe a mí. Yo pienso definitivamente así. Es la experiencia. Yo no puedo dejar este, que se vaya a mi capricho un texto. Yo tengo que obedecer lo que ya está puesto ahí lógicamente. Hay un ejemplo, por ahí una anécdota acerca de Honorato de Balzac, que lo estaban esperando sus amigos para las copas que se tomaban todos los días y no llegaba y fue uno de ellos a buscarlo y lo encontró bañado en llanto. ¿Por qué lloras? Es que se murió fulano. ¿Y ese quién es? Pues es el personaje de la novela que estoy escribiendo. Estaba llorando y dice, oye, pero ¿estás tonto o qué es? No, no lo va, que no se muera. Y Balzac dice, no puede ser que no se muera, se tiene que morir porque sí está sucediendo. El texto tiene su propio ser y ya, el único trabajo del escritor es encontrar ese tema y entonces aterrizarlo y luego aterrizarse en él y obedecerle, porque lleva su propio, no puedo cambiar a capricho, algo así. Aquí no, decía, puse una metáfora, nadie está pensando claro. en metáforas ni en esas cosas. Simplemente hay un proceso de escritura que es el ser de la literatura. Hay que integrarse en el ser de la literatura para que ese ser nos alimente como el ser humano que pretendemos ser al escribir. Interesantísimo. A ver, vamos a volcar ahora, si me permites, a tu experiencia como editor, por ejemplo. Me gustaría Sí, preguntarte sobre las pistas para vislumbrar el camino que debe llevar un texto, como me dices. sí. Digo, tú ya tienes ahí una trayectoria impecable, por cierto. ¿Qué tan importante es reconocer estas pistas y entonces dar forma y moldear el texto? Pues yo pienso que
debe tener un yo, para ser honesto, digamos que soy un escritor tardío. O sea, yo empecé a escribir joven, pero escribía puras tonterías, ¿no? Típico. Cursi hasta la otra, pero eran pecados de juventud. Ni modo, yo empecé a escribir ya más o menos en serio cuando le mostraba mis textos al doctor Desiderio Macías Silva, y entonces él con toda la ironía del mundo, no, usted no escribió esto, usted no escribe así de feo, usted no escribió esto. Era terrible mostrarle mis textos. Entonces me molesté y dije, no, yo no me voy a pasar la vida escribiendo para tener a gusto a este señor. Por más mi amigo y mi maestro que fuera, Claro. pues yo tenía que tener mi propia personalidad hasta que dije, no, esto es así porque yo, nomás lo que usted me dice, me enseñó muchísimas cosas, sobre todo en el caso de tener oído, ver, respirar, porque la poesía se respira. Muchas gracias. Eduardo, ¿a qué se le escribe en Aguascalientes? Esta es una pregunta que le hemos hecho a, bueno, a este grupo de entrevistados y bueno, muchos han coincidido en que abordan por ahí temas que tienen que ver con el paisaje, con la ciudad, con el amor y desamor, claro, pero esta es mi última pregunta y creo que es importante porque tú lo habrás visto en tus contemporáneos, en tus alumnos y, y bueno, me gustaría que nos dijeras Claro. a qué se le escribe. Sí, yo pienso que sí tiene mucho que ver la búsqueda de la identidad. Eh, Sabemos que en la literatura hay tres pasos esenciales. Lo primero que tiene, sobre todo en el caso, toda la literatura, pero sobre todo en la narrativa, el autor es hijo de su mundo y de su tiempo. Entonces, lo que muestra en su texto es ese mundo, casi tal cual, aunque de manera idealizada, pero a una crítica implícita. Y después de la crítica va una propuesta de carácter ético. Pienso que sí, yo en ese sentido escribí hace muchos años un guión para el ferial. Y entonces desde ahí, desde el ferial de Aguascalientes, desde ahí me quedó la tentación de escribir algo sobre Aguascalientes. Todo el mundo hablaba que de los chichimecas y que eran bien chidos y que quién sabe qué no, cosas, ¿no? Entonces yo me puse a escribir una novela y me gustó mucho, me han dicho algunos amigos, sinceramente creo, que es un libro muy bueno, una novela buena, se llama Perro Sucio, porque eso es más o menos la idea de que se tiene de la traducción de lo que quiere decir chimeca. Entonces me puse a inventar Aguascalientes, no hay historia de Aguascalientes del siglo XVI, salvo lo que nos dijo, no sé, a lo mejor Agustín R. González o cualquier mentiroso. Dije, pues yo voy a inventar Aguascalientes. Si no existe, mi palabra la voy a inventar, es decir, encontrar. Inventar quiere decir eso, encontrar. Y yo creo que sí la encontré. Y yo me ubiqué ficticiamente hacia finales del siglo XVI. ¿Qué había aquí en esto? Y entonces yo dije, papá, ya esto, un cuartel, sí había un cuartel. Pero ¿quiénes llegaron? ¿Quiénes estaban aquí? Y entonces yo, ese es todo el desarrollo de mi novela, que a mí en lo personal me gustó mucho porque yo me identifiqué, dije, esta es mi historia, por lo menos la de finales del siglo XVI, y pienso que sí, el asunto de la identidad es muy importante. Yo en ese sentido creo que ya también con el libro este de teatro de Numa y otros ensueños, hay mucho de la identidad, de los deseos, por lo menos, que Claro. tenemos en Aguascalientes, de trascender, no trascender en la historia, sino de trascendernos como gente, ¿no? No como un pueblo bicicletero, ¿no? Claro. Entonces hay que tirarle fuerte al asunto. Eduardo, pues muchas gracias. Me quedo, digo, fundamentalmente con eso, con la trascendencia. Y bueno, eso acota muchas intenciones que entonces tú ves que abordan los autores y los, bueno, la gente que ha ejercido esta labor. Muchas gracias por acompañarnos, por brindarnos un espacio para dejar clara la importancia de mantener la creatividad andando y las posibilidades que tiene la dramaturgia en la articulación de sentido, como bien nos lo has dejado ver. Yo te diría, nos leemos pronto. Muchas gracias por acompañarnos en Café Ascuario y bueno,
Estamos en contacto, Eduardo. Muchas gracias. Lástima que no fue en un café, ¿verdad? Pero Lástima bueno, por las medidas, pero mira, sí, desde así es. Ciela, Este es el mundo que nos ha tocado experimentar. Pero bueno, ya será, Eduardo. Muchísimas sí, gracias. Hasta al luego. contrario, gracias.